Volví, como dijo Terminator, I'll be back, y yo volví. Tenemos otra entrevista, no saben el gusto que tengo por fin, después de muchos meses hemos conseguido conectar un tiempo y un espacio con el artista Lenin Mera Constante, artista ecuatoriano. Hola Lenin, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está, Gabriela? Un gusto conocerla. Gracias, bueno, no, yo soy Alegra. Gabriela es una chica que trabaja para nosotras, ¿viste? Pero bueno, un poco afónica, como ves, demasiado party, demasiado fiesta, feria Chaco, arte deco, el mundo del arte. Lenny es un artista plástico que trabaja diferentes formatos. Para quienes no lo conocen todavía, les voy a comentar que tienen su Instagram, lo vamos a dejar aquí, donde pueden ver las maravillas que hacen. Y como pueden ver justo detrás de él, trabaja diferentes formatos, sobre todo objetos. Tenemos muchas piezas elaboradas con ladrillos, con muchos referentes a la cultura ecuatoriana, ya que él se encuentra allí. Lenin, esa maravilla que tienes por ahí detrás, cuéntanos, ¿en qué te hallas? Bueno, este es una de las últimas obras que he realizado. Yo he utilizado demasiadas veces materiales de construcción, especialmente el bailejo, y me fui ya con otro tipo de material. A mí siempre me ha gustado trabajar con elementos de construcción. El bailejo, Ya, acláranos qué es, para la persona que no conoce esa palabra. ya, el bailejo es una herramienta que se utiliza para mezclar cemento, que eso los utilizan los obreros. Incluso le voy a enseñar rapidito una de aquí. Mire, Eso, aquí, esos. En eso estábamos pensando. ya, mire, justamente tengo una pieza. Lo que yo hago es quitarle el mango y ponerle otra pieza que también es un elemento de construcción, que es el combo. Ya, y aquí donde pueden ver es una ciudad. Es la ciudad de Guayaquil, que es el centro de Guayaquil. Es donde está el punto principal crecimiento de Guayaquil. Y lo interpreto por medio de esta pieza. Pero la pregunta clave sería aquí, ¿cómo surgió la vocación de ser un artista plástico? Cuéntanos. Esta vocación ya la llevo desde niño. A mí siempre me ha gustado ser curioso, principalmente, y saber qué mismo significa a mi alrededor. Y eso me dio como, no sé, como una especie de locura, porque a mí desde pequeño me decían loco, por lo que yo hacía cosas diferentes que los demás. Ya, y empecé, por ejemplo, hacer escultura en la arena. Y una vez me encontré unos libros. Justamente los libros eran de arte y donde se reflejaba el Renacimiento especialmente. Ya, y eso me motivó mucho más a hacer, porque ahí decían tantas cosas increíbles de cómo iniciaron los artistas, cómo vivían, qué hacían, y así mismo ellos cuando decían que creaban sus propios materiales, y así yo cuando conseguía las telas le echaba la clara de huevo para aumentar más la pintura. Hasta que un día un profesor, cuando yo estudiaba en el Colegio Augusto Mendoza, me dijo que yo tenía un talento porque sabía dibujar bien. Ahí fue donde ya empecé a estudiar en Bellas Artes ya desde cuarto curso. Yo quisiera saber tú qué consejo le das a las personas que están empezando, los artistas que quizá tienen esa curiosidad como tú, pero encuentran estas limitaciones, pues, de los materiales, del entorno, de quizá no tener buenos referentes o no encontrarse con profesores que les den ánimo. ¿Qué consejo le das a esas personas? Yo creo que a veces es bueno que ellos mismos descubran por sí solos, porque a veces es mejor. Y ya hay el resto de materiales, ellos tienen que saber de lo que es acrílico, óleos, lienzos, tratar de conseguir los materiales artísticos, pues porque ya ese tipo de noción de lo que uno nace, de lo que uno cree en sí mismo, uno así lo puede ir descubriendo poco a poco por sí solo. Claro que a veces también es bueno que estudien arte, que vayan a un colegio, a una universidad de arte, eso también es muy importante. Pero también hay libros, por ejemplo, que ellos mismos pueden autoeducarse. Cuando yo estudié en Bellas Artes, estudié también en la universidad en el Jefferson. Ahí estudié 2 años de semestre. Estudié también en el ITAE, en ese tiempo era el Instituto de Artes Visuales del Ecuador. O sea, no terminé mis estudios prácticamente porque me dejé guiar por las emociones amorosas, porque ahí me casé. Y bueno, ya, Se te atravesó un meteorito, el meteorito del amor. ajá, y ahí ya tuve que vérmelas. Yo solo descubrí las cosas del arte y empezar a participar, me fue bien, he ganado algunos premios. ¿Y para qué? Yo solo vivo del arte, no vivo de otras cosas. Excelente, Lenny, me encanta escuchar eso. Además que tu obra es muy talentosa, pero además
es muy fácil de leer. ¿Cómo empieza tu proceso creativo? ¿Tú eliges el material o el material te elige a ti? Ya, como le digo, yo siempre fui curioso. Principalmente siempre fui curioso con los materiales y siempre lo que quise es darle un concepto artístico, pero que tenga en realidad un concepto universal. Hay una frase importante de un arquitecto, se llama Luis Kahn. Luis Kahn una vez dijo, el ladrillo quiere ser un arco. Ya, esa es la frase que dijo este arquitecto. A mí me llegó esa frase de ese tipo de ladrillo. Es como si el ladrillo mismo le da vida. Ya, A mí también me llegó. ese ladrillo quiere formar un arco. Ya, pero sin embargo, en los tiempos medievales se utilizaban para hacer arcos. Claro, Desde el arte al arte moderno se lo sigue utilizando. Ya, y por eso que yo coloco esos ladrillos como si fuera un cerebro del ser humano, como si fuera la cabeza principal. Por eso que en este cuadro se lo ve así, ¿no? Que son personas con los cabezas de sí. ladrillos que están para acá andando. Sí, te llama el sueño del ladrillo, ¿verdad? Ese que tienes ahí detrás. Y lo veo, son ladrillos que quieren tener vidas. Por eso que yo siempre cuando realizo una obra, yo siempre busco un punto principal para poder hacer una obra, que tenga un concepto importante. Y bueno, y eso también he utilizado también otras cosas, por ejemplo, el- la obra que gané en el Salón de Julio, el de ahora de 2024. Ya, esa obra, Con latas, eran latas. no, a ver, yo gané dos veces el Salón de Julio. En el 2009, que fueron con latas de sardinas, Sí, ya que esa excelente. confort y lujos, viva como un rey, que eso es lo que yo estoy ironizando todo, que prácticamente como si nosotros Me encantó. fuéramos, ya, esa obra fue sumamente bien pensada e incluso esa obra tuve que abordar varios lugares sociales de varias ciudades, por ejemplo, Durán y Guayaquil. Tuve que conversar con las personas de donde estén, donde los barrios más pobres. Tuve que ir allá. Pero yo siempre cuando yo siempre iba con un detalle. Yo iba siempre con una libra de arroz, con las mismas sardinas, y yo le explicaba de lo que yo estaba haciendo en mi proyecto. ¿Ya? Y mi proyecto consistía en tomarles una foto dentro de su vivienda. Y las viviendas, como eran pequeñas, de cañas, era como si su misma casa fuera una lata de sardina. Ya, y ahí ya fui seleccionando para poder hacer la obra monumental que se llamó Confort y Lujos Viva como un Rey, y donde forma una corona. O sea, es como si todo eso, esa pobreza fuera como una riqueza a la vez. Y también por lo que la misma lata de sardina, el eslogan es una corona. ¿Ya? Y todo eso ironiza. Los ricos se hacen ricos por los pobres, Exacto. ¿verdad? Son los Ajá, ladrillos que construyen ese confort. ajá, ¿quiénes son los que consumen todo eso? O sea, son las mismas gente pobres que consumen esa corona. Ya, eso creo que es la mejor obra que he hecho en toda mi vida. Creo que sí. La Porque verdad que me aparte encanta. la del 2024, la que gané ahora en el Sol de Julio, la segunda vez, ya, esa obra también es fuerte, ya. Pero esa obra tiene que ver mucho con un tema. Ya, el tema se prácticamente lo formó o sea, el mismo Salón de Julio escogió un tema, ya, y justamente le pegó pues ese tema. Porque le digo, sí, habían obras muy buenas también que deberían haber ganado también un premio. Pero, o sea, mi obra lo que le hacía es que justamente le pegaba a ese tema. Ya, y también el proceso también fue bien creativo, porque fue también una investigación, así mismo, no, o sea, no que me fui a las calles, no, a tomar fotografías, no, simplemente de todas las noticias que salen, que eran abundantes, de tantas cosas, de peligros, de explosiones, de sicariato y de cámaras que justamente donde intersectan al ladrón que le están robando. Y todo eso captan, pues, y todo eso sale en las redes sociales. Ya, y eso yo fui buscando todas esas imágenes primordiales para poder pintar dentro de una caja de fósforo. A mí me da pena, pero tengo que yo decir la verdad, y eso es lo que yo estoy interpretando por medio de mis obras, ¿no? Esa clase de impacto que está sucediendo acá en nuestra tierra.
Sí, Lenin, es cierto y yo desde aquí te aplaudo, yo también soy ecuatoriana y bueno, para las personas que no lo sean, pueden enterarse un poco, leer, investigar la situación delicada en la que estamos atravesando. Entonces es muy valioso, como tú dices, a través del arte, atreverse a enunciarlo y a contarlo. Tu obra del 2009 en la que utilizaste estas latas, vamos a contárselo a la gente que no lo conoce, son de una marca que tiene como logotipo una corona. Por eso el doble juego de que las latas que escogiste son de esta marca que tiene una corona en su logo. Por eso hablas de la construcción de este confort a través de estas otras personas con cada una de sus vidas y de sus casas y sus experiencias. Y en el segundo Salón de Julio, lógicamente el título tiene que ver con este uso de la cajetilla de fósforo, ¿no? Es una situación incendiaria, pero que no es habitual, que no ha sido siempre así, y esperemos que tampoco lo continúe. Yo te felicito, Lenny, porque tu arte no solo es placentera, es increíble de ver, nos alegra, nos motiva, nos encanta, sino que también nos ha llenado de mucho entusiasmo para el resto de ecuatorianos, el resto de amantes del arte y, como decimos en Museo Alegra, al resto de alegrantes que puedan vernos por allí. Muchísimas gracias por tu tiempo, Lenny. ¿Quieres dejar algún otro mensaje para nuestros amigos? Que la gente, si les gusta el arte, que lo aprecien y que compren arte, porque los artistas también viven de eso. Cuéntanos de pronto un tip, un detalle, cómo lo hiciste, qué te ayudó a poder monetizar tu arte para los artistas que también quieren llegar al mercado y que su obra sea adquirida. Un consejo. Tienen que trabajar fuerte, porque le digo, el arte no es fácil, ya, el arte no es para enriquecerse, ya, el arte hay que trabajarlo como sea, hay que comerse la camisa, como dicen mucho, es una resistencia prácticamente, y tienen que tratar de vérselas y no desmayar, no tirar la toalla, porque a la final, en realidad, estos sí dan premios a través del tiempo. Así me fue a mí. O sea, yo tuve prácticamente darle y darle. He pasado momentos difíciles, a veces me tuve que dedicarme a otra cosa, pero yo jamás abandoné el arte. Excelente, Lenin. Gracias. Gracias por tu tiempo y gracias. Nos quedamos ahí con esas ganas de seguir enunciando y resistir en el arte. Un saludo. Gracias. Hasta la próxima, Lenin. Gracias.